Hace 15 días yo inicié el tema acerca de la fe. Así se llama, acerca de la fe. Y estoy en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Oyeron? El capítulo 11 de Hebreos. El domingo pasado yo hice un recorrido general del capítulo. Vamos a seguir, pero hoy lo vamos a hacer desde uno de los personajes que el autor menciona en esta carta, capítulo 11, en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y ya lo estuvimos leyendo, ahora en la lectio estuvimos leyendo. Pero sí quiero que oremos un poco para que el Señor nos dé la sensibilidad, también nos guíe en lo que queremos compartir con ustedes. Señor, muchas gracias por este momento sagrado de estar frente a tu palabra. Creemos que estamos en presencia de tu Espíritu y que no podemos mediar con ella, porque tú eres el supervisor invisible de nosotros los predicadores. Por eso queremos hacerlo con idoneidad, con sinceridad, siendo fieles, Señor, a tu Espíritu. Bendícenos ahora y que tu palabra nos enriquezca la vida para vivir una vida más apegada a ti. Oramos a ti por Jesucristo tu Hijo. Amén. Vamos a ubicarnos entonces allí en Hebreos 11, versículo 8 en adelante. En este capítulo, ¿podemos mostrar ahí, Salomón? Ok. En este capítulo, el autor menciona una serie de personajes del Antiguo Testamento. Inicia con Noé, luego, menciona a Abel en primer lugar, luego menciona a Noé, a Abraham, a Sara, a Isaac, a Jacob, a Esaú, a José, a Moisés, a Faraón, a Rahab, a Gedeón, a Barak, a Jefté, a David y a Samuel. Y hace una cronología con estos nombres para ubicarnos en lo que él nos quiere transmitir. Pero dentro de todos estos personajes que él menciona, a quien dedica más comentarios es a Abraham. Del versículo 8 hasta el 19 se encarga de él. Y eso es obvio. ¿Por qué? Porque Abraham es el gran ícono de la fe del Antiguo Testamento. Inclusive, Abraham ha pasado a ser para la iglesia el padre de la fe. Es el gran ícono de la fe, ya no solamente del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, que él viene a ser padre de todos nosotros. Este es un personaje bastante importante para nosotros. Inclusive después de Jesús, para nosotros es el más importante. Las grandes religiones de hoy monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo lo tienen a él como el padre. Nosotros los cristianos, para Abraham es nuestro padre. Para los judíos también Abraham es su padre, y para los musulmanes Abraham es su padre. O sea, compartimos esa afiliación, porque es un hombre fundamental en la comprensión de lo que él ha venido a representar. Se ha convertido en un personaje pedagógico para nosotros también, ¿no? Y por eso es necesario revisar algunos asuntos de él, porque él es el referente más interesante que tenemos en el Antiguo Testamento.
solamente superado por Jesús. Ahora, esto va para nosotros los cristianos. Curiosamente, a pesar de que Abraham es el padre de la fe, nunca hizo un milagro, ni nunca hizo una señal sobrenatural. Nunca. Esto va con nosotros, los cristianos, que nos gusta hacer de la fe una varita mágica de cambiar situaciones. Bueno, aquí tenemos este asunto. Abraham nunca hizo un milagro. Y es el gran ejemplo de fe. Eso nos debe llevar a nosotros a revisar qué es para nosotros fe. Y este es el personaje más grande. No lo supera ni Cas Luna, ni Maldonado, ni G. Ávila. Nadie. Pero nunca hizo un milagro. Dígale al que está a su lado, ¿cómo la ves? ¿Cierto? Esto nos desnuda a nosotros en esta cuestión que hemos tomado hoy la fe y hemos llamado hombres de fe a gente que hace shows hoy en la televisión. Por eso es bueno revisar la historia bíblica, no atender tanto a espejismos que nos presenta hoy este asunto. Irnos a la Escritura. Inclusive en la Escritura solamente hay 3 épocas de milagro apenas. La Biblia no es un libro de milagro como muchos han querido predicar. Eso no es verdad. La Biblia solamente tiene 3 épocas de milagros, una bien distante de la otra. La primera gran época de milagro y a la cual no perteneció Abraham es la de Moisés y Josué. Esa es la gran época, la primera época de milagros. Moisés y Josué. De ahí termina. ¿Cuándo vuelve a aparecer otra vez otra época de milagros? Con Elías y Eliseo. Nada más. Revisen la Biblia, lean la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Lean la Biblia. ¿Cuál es la otra época de milagros? Bien distante. Jesús y los apóstoles. Pregunten si Amós hizo milagros, si Zacarías, si Isaías, si Jeremías, si Oseas, si Nahum, si Habacuc, si Miqueas, Zacarías. Nadie de ellos. Vayan y lean la Biblia, ninguno de ellos. ¿Y son hombres de Dios o no son de Dios? Entonces quitémonos esa película. Los hombres de Dios no son aquellos que hacen los espectáculos. Este es el padre de la fe. Estamos hablando de uno de los más grandes. Abraham. Ok. Bueno, ya algunos se pueden ir. Inclusive, les voy a decir una cosita aquí de Abraham. El principio de Abraham no fue tan elegante. Incluso al principio su fe no respondió como muchos de nosotros creemos que debe responder un hombre de fe. Vino una gran hambre donde estaba después que se fue, y dice que se fue a Egipto porque tuvo miedo del hambre. Y ese Egipto es como dice al mundo hoy. Ese fue a Egipto y Dios no le mandó que fuera a Egipto. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 12, versículo 10. Dice que vino un hambre y él tuvo miedo y se fue a Egipto. Eso es una buena señal de la fe. Y en Egipto, ¿qué le dijo a Sara? Que dijera que era ¿qué? Hermana, porque tenía miedo de ¿qué? Que lo mataran. Puso a Sara a mentir. Eso no es elegante en un cristiano de fe, que desconfíe de Dios.
y desconfía de su seguridad. Y ahí viene por fe, ¿eh? Entonces, ¿qué tal la fe de Abraham en su principio? Y yo creo que así es la fe de todos nosotros al principio, ¿sí o no? Prueba y error. O algunos de ustedes aquí apenas creyó en el Señor, fue un Superman creyendo. ¿Cuántos de ustedes luchan con su fe? ¿Cuántos luchan con la desconfianza en Dios? Seamos reales. Y eso es fe. ¿Quién dijo que no es fe? El hecho que estén aquí es que es fe. ¿Y cuántos de ustedes han luchado esta semana por creer? Pero aquí están. Eso es fe. Abraham luchó. Se acostó con Agar. Después que salió de Egipto, se acostó con Agar. Y había recibido ya la promesa de tener Isaac. Pero él pensó que por ahí no era la cosa. Y Sara también. Desconfiaron de Dios. Claro que desconfiaron. Pero en su caminar con Dios, 30 años. En 30 años fue que Abraham se convirtió en amigo de Dios. A ver, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estar aquí en su fe? Abraham luchó por creerle a Dios, pero se convirtió en amigo de Dios en un largo camino con su Señor. Quiero que analicemos un poco acerca de algunos elementos de este hombre. Mire lo que dice el versículo 8, cómo empieza su militancia en esto de la fe, cómo empieza su camino, el camino que ustedes también y yo tenemos. Por la fe Abraham siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado. Fíjese que la fe de Abraham empieza con un llamado. O sea, eso nos dice a nosotros que la espiritualidad de Abraham es una iniciativa divina, no de él. Es Dios quien lo llama y quien lo invita a caminar con él. No es iniciativa de Abraham. Es un llamado que Dios le hace. Eso está en Génesis capítulo 12, perdón. Porque aquí tenemos lo didáctico, allá tenemos la narrativa, ¿no? Y es bueno ir comparando. Dice que Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 12. Ahí lo colocamos, versículo 1 en adelante. Dice que Dios lo invitó a salir de tierra de Ur. Es una cultura pagana. Ur es una cultura pagana. Y Abraham había nacido en un ambiente pagano. Y Dios quiere que salga de allí. Y entonces lo invita a salir. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es una invitación divina. Ahora, cuando usted va al versículo 4 de este capítulo, yo creo que lo coloca allí, Abraham no era un limpio. Abraham era un hombre rico ya y tenía muchas posesiones. Tenía ganado, tenía criado, tenía esclavos. Era un hombre con posesiones. Y dice que era de 70 años y se fue Abraham con Jehová y le dijo, y fue con él, y era Abraham de edad de 70 años. Estaba ya viejo cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo y su hermano y todos sus bienes y lo que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a tierra de Canaán. Esto es muy lejos, aproximadamente 2000 kilómetros. Eso es muy lejos. Aquí quiero que me escuchen lo siguiente. ¿Usted se imagina que yo le diga a Rosana, vámonos? ¿Para dónde? No sé.
y yo empiece a caminar con ella, camine y camine y camine. Yo creo que a la semana Rosana me ha matado. Porque dice en Hebreos, quiero que regrese a Hebreos otra vez, 8, dice que salió sin saber a dónde iba. Es interesante y quiero que me escuchen esto. Y esto sí, si se les va a olvidar el resto del sermón, esto sí quiero que lo grabe para toda su vida. Escúchenme lo que le voy a decir. Dios lo llama y él se va. Hay otro asunto importante en esto, y es cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique a Isaac. Ese es otro asunto trascendental. Aquí va el asunto. Cuando Dios lo manda a hacer algo a uno tiene que oír bien qué es lo que Dios le ha dicho. Porque mucho cuidado en hacer cosas en nombre de Dios. Imagínese usted si Abraham no oye bien, ¿qué hubiera ocasionado en sus decisiones? Si Abraham hubiese matado a Isaac y no hubiese oído bien qué era lo que Dios había dicho, o no hubiese estado seguro de lo que Dios había dicho. Usted sabe lo que es moverse con toda la familia. Volvamos otra vez allá a Génesis 12:5. Con el ganado, con gente, movilizarse sin saber a dónde se va. Usted sabe la responsabilidad que hay en una persona que dice que Dios le ha hablado para tomar una decisión. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado nosotros los cristianos, de salir a hacer cosas en nombre de Dios que quizás Dios no me ha dicho. ¿Usted sabe los daños que hubiera ocasionado a Abraham, a su familia? Y si Abraham no hubiese escuchado bien y él mata al muchacho. Mucho cuidado, porque hoy hay mucha gente en la iglesia diciendo de que Dios le habló. Y toman decisiones con algo que Dios no ha dicho. Y en el camino, entonces se cuestiona a Dios. Imagínese Dios, Abraham matando a ese muchacho. ¿Y si Dios no le hubiera dicho eso? Hubiera matado a Isaac. ¿Y qué hubiera dicho Sara? ¿Y qué hubiera pasado con la promesa? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Oír bien. Oír bien. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Oír bien. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Para tomar decisiones. Mucho cuidado con eso. Ok, hasta ahí ya apagó el sermón. Otra cosita. Volvamos ahí estamos en Génesis, ¿no? Vamos al versículo 1. Versículo 1 y 2. El llamado de Abraham tiene dos elementos importantísimos, que es el mandamiento
y la promesa. Miren el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es el mandamiento. Y aquí viene la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está la promesa. Entonces, hay dos elementos en el llamado: el mandamiento y la promesa. El mandamiento, esto es un 50-50. El mandamiento es para que Abraham se dirija a donde Dios quiere, y la promesa es la responsabilidad de Dios en cumplirle a Abraham. El mandamiento es la responsabilidad de Abraham. La promesa es la responsabilidad de Dios. Entonces se comprometen, y ahí es donde empieza la alianza entre ellos. Abraham camina y se moviliza donde Dios quiere que esté. El único compromiso de Abraham era estar donde Dios quería que estuviese. Lo demás lo hacía Dios. Nada más. Abraham nada más tenía que estar donde Dios quería que estuviese. Lo demás lo hacía él. Y yo les digo en esta mañana, eso va con nosotros también. El único compromiso de ustedes es estar donde Dios quiere que estén. Lo demás lo hace Dios. ¿Cuántos lo creen? Lo demás lo hace Él. Usted nada más es un espectador apenas. Usted preocúpese solamente por hacer su voluntad. Lo demás lo hace Él. Y eso es un asunto que aprendemos de Él, ¿no? Ok. Otra cosita de Abraham es su obediencia. Vamos allá a Hebreos, en el versículo 8, dice que Abraham obedeció. Y yo creo que esta es la marca más grande de Abraham en su fe, su obediencia. Y es una obediencia que no cuestiona, sino que confía en la otra parte que lo está invitando a hacer lo que él quiere que se haga. Interesante, ¿no? La palabra favorita de Abraham es heme aquí. Heme aquí. Y es interesante ver esto en este hombre. Ahora, es una obediencia que siempre va a elegir entre Dios y lo que él ama. Oigan esto, entre Dios y lo que él ama. Cuando le dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Decirle esto a una persona del tiempo de Abraham era crucial, porque los clanes se formaban precisamente en que las familias se juntaban para fortalecerse, para llevar a cabo sus actividades laborales, y las empresas eran las familias. Dividir la familia era debilitarse en el proceso de la industria. Era crucial. Ahora, a donde le invita a ir no es cerca, es lejos. Separarse, Abraham nunca más va a volver con los suyos. Siempre había estado con su padre, siempre había estado con su familia, siempre había estado con su gente. Ese es como si alguien aquí en Medellín le dijeran que se fuera a vivir a Venezuela. Vete de tu tierra y de tu parentela a vivir por allá, al Zulia, por allá en Venezuela, con otra gente, con otras posibilidades. O sea que a Abraham lo están arrancando de lo que él ama, pero él tiene que decidir entre el Dios que lo llama y su apego, y él decide por Dios. Ahora, dice en el versículo 4, pues vamos a Génesis capítulo 12, versículo 4, dice que con él fue Sara y fue Lot, su sobrino.
Lot era hijo de Harán, pero Harán había muerto joven y era Lot huérfano. Y como Abraham no tenía hijo, quizás Lot, eso lo deduzco yo acá, no es que esté en el texto, es una posibilidad, uno tiene que tener imaginación hermenéutica, a mí me enseñaron eso, sin abusar del texto. Yo imagino que quizás Abraham está pensando en Lot como heredero, porque es su sobrino. Y él no tiene hijos. Y él se había criado con Lot, o Lot se había criado con Abraham. Pero en el capítulo 13, después que Abraham regresa de Egipto, Dios le manda a separar de Lot. Y ahora Abraham se tiene que separar de Lot. Otra separación dolorosa para él. Y él dice, si tú vas al norte, yo voy al sur. Y se separan. Es otra noche de insomnio para este hombre. Luego ustedes saben que tuvo el hijo con Agar, que fue Ismael, ese es su primer hijo. Y ya el pelado crece y está grande, pero nace Isaac. Y parece que como que por allá, Ismael como era más grande, como que acosaba a Isaac y lo cascaba. Y esto no le gustó a Sara, obvio. Entonces ella le dijo, no puede heredar el de la promesa con el de la esclava, así que echa al muchacho. Uy, ya ese muchacho está grande, ese es el hijo de él. En él están las características de Abraham, ese es Ismael. No importa si es hijo de Sara, pero es hijo de Abraham. Y él se ve en el muchacho. Yo me imagino que tenía rasgos de él, porque uno se prolonga en sus hijos. Y Sara le dice, echa al muchacho. Y él se va de noche a decirle, Señor, mira lo que me pide Sara. Y Dios le dice, haz lo que te dice Sara, echa al muchacho. Otra separación por obedecer a Dios. Siempre estuvo luchando. Y mire lo que ahora resulta. Capítulo 22 de Génesis. Mire cómo el autor bíblico, para introducir la historia, mete los matices precisamente de lo que estoy diciendo. Mire lo que dice, capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas, o sea, de las que vengo comentando. Esta es la saga que viene, por eso esto empieza con un veyectol allí, aconteció. O sea, para hablar de que es una saga, que es historia que viene narrando. Después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. ¿Qué conducta imitar? Y le dice, oigan lo que le dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Oiga eso, tu único, a quien amas, y llévalo a tierra, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay, ay, ay. Oigan eso. Oigan eso. A quien amas. Y yo le pregunto en esta mañana a usted, ¿a quién ama usted que tiene que decidir entre Dios y lo que ama? Y a él le tocó decidir entre lo que amaba y Dios. Y siempre estuvo dispuesto a elegir a Dios. Y esto es pedagogía para nosotros. Elegir entre Dios y lo que amamos.
cuando llega el momento. Y esto lo trato yo mucho con los muchachos, con respecto al noviazgo. ¿Por quién elegimos? ¿Por Dios o nuestros sentimientos? Este hombre siempre eligió a Dios. Escuchen esto, lo que les voy a decir aquí. Esto sí es de película. Oigan eso, lo que les voy a decir aquí. Resulta de que Dios le dice a Abraham que mate a Isaac. Imagínense ustedes si él va y le dice a Sara: Dios me ha dicho que mate al muchacho. No lo deja salir de la casa, ni por el Judas. No lo deja salir. Abraham, en silencio, coge el muchacho y Sara dice: ¿para dónde va? Y dice: no, vamos para acá, que vamos a una cosa. Y caminan 3 días. El fuego, como no habían fósforo ni yesquera, el fuego tenían que llevarlo en cosas preparadas, ¿no? Habían que cuidar el fuego, ¿no? Y cuando caminan 3 días, llegan al pie del monte Moria. Los sirvientes de Abraham le dicen: mi señor, ¿qué hacemos? Dice: espérenme aquí, que yo y el muchacho subimos y bajamos. Oiga eso, subimos y bajamos. Tampoco ellos sabían que iba a ser viejo. Y cuando llegan allá arriba y preparan el altar, entonces el hijo le dice: Padre mío. Uy, yo no puedo leer esas palabras porque yo me sacudo todavía. Son las mismas palabras de la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Son las mismas palabras. Estos son ecos de la cruz. Y él se le acerca y le dice: Padre. Y le dice: heme aquí, mi hijo. Dice: Padre, aquí está el altar, y la leña, y el fuego, y el cuchillo. ¿Dónde está la víctima, Padre? ¡Wow! Isaac no sabía tampoco. No se lo habían comunicado. Pero Abraham estaba en un momento de obediencia. Y él amarra al muchacho y lo pone en el altar y levanta para darle golpe. Y una voz que dice: detente, ya hemos probado que temes a Dios. O sea, esto es lo que yo llamo hacer silencio mientras Dios termina. No le dijo nada a Sara, no le dijo nada a los sirvientes, no le dijo nada al muchacho. Esperó que Dios terminara. Y eso es obediencia también. El silencio, cuando no entendemos qué está pasando. Esperemos que Dios termine. Esperemos que Él termine. Imagínense cuál sería el impacto para la vida de Isaac ver a su padre con semejante actitud. Después que lo desató, este muchacho se quedaría viendo a su padre y diría: ¿qué clase de Dios es este que mi padre es capaz de hacer esto? ¿Cómo impacta la vida de un padre en su hijo cuando sus decisiones son firmes con Dios? Por eso Isaac después obedeció a Dios también, porque él se queda viendo a su padre. ¿Qué clase de Dios es este? Que mi padre le rinde obediencia de esta manera. Ese es el impacto que debemos causar nosotros también en nuestras generaciones, en nuestros hijos, con nuestras decisiones hacia Dios. Porque aún el silencio honra a Dios.
porque también él hizo silencio, porque cuando Abraham estaba allí y le dijo detente, y dice que después miró y había un carnero trabado, y desde entonces Abraham llamó a Dios el Señor que suple, Jehová Jireh, y colocó el animal en el lugar de Isaac, lo sustituyó. Pero en la cruz, cuando él está diciendo Padre, Padre, no hay una respuesta para él, y el Padre está viendo allí a su hijo como Abraham miraba el de él. Pero para el que estaba en la cruz no había reemplazo. Quizás el Señor se quedó viendo su creación para ver por qué lo reemplazaba, para quitarlo de la cruz. Pero no había nada que reemplazara a su hijo. Solamente la muerte de él podía solucionar los problemas del hombre. Y por eso Dios hace silencio, porque Dios respeta la historia también. Y el silencio de Dios es el respeto más grande que hay hacia la historia, para que los sucesos se den como se tienen que dar. Por eso yo les digo en esta mañana a ustedes, cuando Dios hace silencio es porque respeta también la historia y los eventos. Cuando Él no contesta es porque está respetando la historia y los eventos para que sucedan. Pero sobre todo Él tiene el control de todas las cosas. Eso es obediencia. Hacer silencio. Así como hizo silencio Él. Y por último, volvamos otra vez a Hebreos capítulo 11. Mire a qué nos invita Abraham. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra. Ese habitó en la tierra es una cosa mortal. Pero mire luego lo que dice. Dice que habitó en ella como tierra ajena, morando en tiendas como Isaac, o sea, era un peregrino. Moró en la tierra pero como extranjero. No construyó una casa para quedarse. El autor tiene una intencionalidad cuando dice tienda. Lo que está diciéndole al lector es que Abraham era un errante en la tierra, que no tuvo una morada fija. Eso es para enseñarnos a nosotros también que eso somos aquí en la tierra. Somos errantes, que estamos de paso por ella. Y como lo decía en la oración en el Levítico, dice: la tierra no será vendida a perpetuidad, porque mía es la tierra, mas vosotros sois huéspedes, pasajeros en ella, dice el Levítico. Y eso es lo que el autor nos quiere decir, que así como Abraham era errante, nosotros también somos errantes. Pero mire que ¿a qué llevó el hecho de tener una mentalidad errante? Porque se tiene una mentalidad escatológica. Mírenla en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tiene una mentalidad escatológica. Para Abraham ese no era el fin, la tierra no era el fin. Había una cosa más allá que la tierra donde él caminaba. Esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Tenía una mente escatológica. Y yo quiero decirle en esta mañana, por favor, la iglesia de hoy ha perdido su mentalidad escatológica y solamente se ha preocupado por los bienes de esta tierra. Y nos hemos propuesto construir en esta tierra como si fuéramos a vivir todo el tiempo en ella. Y lloramos por lo que no tenemos. Pero no perdamos nuestra mentalidad escatológica. ¿Cuántos creen que nosotros también esperamos una ciudad nueva? Ese amén me dice mucho a mí.
Ese amén me dice que aquí falta mucha mentalidad escatológica. Abraham tenía una mentalidad escatológica. Él decía, hay una ciudad cuyo constructor es Dios. Y esa es la que esperamos todos nosotros. Y espero que ustedes también. La casa donde vamos a llegar. Yo recuerdo, yo no sé si les contesto, que cuando estaba en el seminario en mi cuarto año, mi profesora de hebreo, Janine Braybon, se le murió su mamá y ella estaba en Canadá y David, su hermano, estaba en Estados Unidos y la llamó. Ella estaba en Canadá con algunos alumnos de acá, expresidiarios que ya se habían regenerado y estaban en el seminario, y ella los llevó a una convención en Canadá. Ese es la pasión de Janine, una mujer que ha trabajado por este país sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Esos son los trabajos silenciosos. Ustedes sabían que el 60% del trabajo cristiano está en lo oculto. Solamente lo que se ve es el 40%. Gentes que no se ven. Esta es una mujer de eso. Y ella, cuando la llamó David Braybon, y le dijo, Janine, nuestra madre ha partido para estar con el Señor. ¿Tú vienes a esta reunión donde vamos a dar sepultura al cuerpo, o esperas la reunión donde estemos todos en la casa del Señor, donde estemos todos reunidos? ¿Y sabe qué dijo Janine? Dice, yo a esta reunión no voy, voy a la final donde estemos todos con el Señor. Entierren a mi madre, yo ahora estoy ocupada. Nos lo hubieran dicho a nosotros, enseguida jalándonos el pelo, tirando las chanquetas, gritándolas, no la entierren hasta que yo no llegue. 3 días he muerto ahí en Cincelejo esperando que llegue el hermano, el tipo que está por allá en Venezuela, no sé qué parte. ¿Sí o no? Porque esa es la mentalidad nuestra. No tenemos una mentalidad escatológica. ¿Cuántos creen que nos vamos a reunir en la reunión final con el Señor? No pierdan esa mentalidad, por favor. Por eso mi familia y yo, lo de Rosanita, lo superamos rápido, porque nosotros, mire, yo a veces le digo a los pelos míos, bueno, si voy a morir que me muera, tengo 5 años que no veo a Rosanita, la veo entre un ratico, si me muero, tengo 5 años que no la veo, no voy a verla rápido, porque esa es mi mentalidad escatológica. No podemos perder eso, por favor. Dígale que está a su lado, no hagas tanto barro aquí, como dicen allá en la costa, no hagas tanto barro, por favor. Pero sí quiero dejarles un dato de Abraham, y con esto termino. Mientras Abraham caminaba la tierra como peregrino, hacía 3 cosas, y esas 3 cosas debe hacerlas usted también. Primero, construyó un altar. Pueden leer el Génesis. Este es el hombre de los altares, ¿sí o no? Construyó un altar. ¿Un altar para qué? Para su relación con Dios. Segundo, donde quiera que llegaba, construía la tienda. ¿Para qué? La tienda dice que habitaba con Isaac y Jacob. Eso es cuidado familiar. Familia. Y dice el texto que construía pozos. ¿Para qué? Para dar de beber a su ganado, y mientras estaba allí, irrigar sus sembrados. Entonces, Abraham demoró mucho tiempo desde Ur a Canaán. No vaya a creer que eso fue al otro día que llegó. Demoró años para llegar a Canaán. Algunos calculan que 15 años. Y esto nos enseña 3 cosas. Los pozos es trabajo. La tienda es familia, el altar, relación con Dios. 3 elementos que debemos mantener constantes mientras llega lo escatológico. Trabajemos, cuidemos nuestra relación con Dios y cuidemos la familia. Eso hacía Abraham. Así nos enseña Abraham. Caminamos en esta tierra como errantes, pero cuidamos la familia, trabajamos y cuidamos nuestra relación con Dios.
Que el Señor les bendiga.